Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a ver cómo se mueven los hilos de la geopolítica mundial y cómo repercute esto en este hemisferio, en América y en el país. Nos preguntamos qué pasa del otro lado del mundo, en Asia, África y Europa. Vamos a dar un paseo para ver cuáles son los focos que generan mayores problemas e inseguridad en este momento. Nos concentramos en los puntos álgidos: migraciones, la islamización de Europa, Grecia y la crisis del euro. Veremos además qué pasa en el Medio Oriente en tres aspectos: la ofensiva iraní, el ISIS en Siria e Irak y el proceso de paz en Palestina. Ya será en otro programa donde hablaremos de la política expansionista rusa, también muy importante y que vemos cómo está proliferando. Una vez más, amigos, el problema migratorio capta la atención del mundo y, por supuesto, de la región afectada. En este caso, Europa y todo el Mediterráneo dicen que necesitan parar las migraciones, principalmente las que se embarcan desde Libia y que provienen de distintos lugares. Vemos que desde África y Asia, de países como Siria, Somalia, Nigeria, entre otros, para llegar a los países de Europa. Estos inmigrantes aprovechan el desgobierno que reina en Libia y el descontrol de sus costas. Europa se queja de que existen mafias organizadas que enmarcan a miles de refugiados e inmigrantes hacia Europa a través del Mediterráneo en unos viajes que han provocado además miles de víctimas. Por eso ha pedido incluso permiso a la ONU para atacar a los que ellos llaman traficantes de personas. La Unión Europea quiere usar fuerza militar para acabar con las mafias, destruyendo los barcos en los puertos de Libia. La jefa de la diplomacia europea o canciller, como ellos le llaman a Federica Mogherini, pidió permiso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la Unión Europea use la fuerza para atacar con las mafias de traficantes de personas. Estos refugiados atraviesan la verdad que miles de kilómetros para huir de la guerra, de la opresión, y llegan hasta las costas de Libia con la intención de embarcar hacia Europa. La canciller europea dice que no lo harían si no existieran los buques disponibles que los transportaran, y este parece ser el parecer de Bruselas. Vemos aquí que se genera un problema humanitario en varias vertientes. Primero, se pierden muchísimas vidas en estos peligrosos trayectos, y segundo, los países europeos no están preparados para acoger una migración que llega sin hablar el idioma, muchas veces enferma y con una cultura totalmente diferente de la de los países europeos. En muchos casos, estos inmigrantes no se pueden expulsar porque son refugiados de guerra, y por otra parte sí se expulsan a los que son refugiados económicos. Por la seriedad de este tema justamente es que lo tratamos, e incluso, amigos, yo me acuerdo y nosotros que estamos pasando este momento tan delicado, los dominicanos, con relación a la migración que viene de nuestro vecino país de Haití. Estamos pasando una situación parecida y la verdad es que es difícil. La canciller europea señaló además los problemas de seguridad que genera esta migración, porque las redes de narcotraficantes están conectadas con el terrorismo, el narcotráfico y demás. Bueno, amigos, pero por otro lado, es bueno también referirse un poco a la crisis económica de Grecia. Es bueno aclarar por qué esto le interesa al mundo. Primero, esta crisis fiscal de Grecia ha traído un ciclo de amenazas, de austeridad, de tensiones civiles para sus gobiernos, y esta crisis tiene repercusiones en toda la zona euro y posiblemente por eso en toda la economía mundial. Recordemos que 19 de los 28 países que integran la Unión Europea usan el euro como medio de cambio, y todo lo que pase en Grecia repercute en la fortaleza o la debilidad de esta moneda. Así, la crisis de este país, relativamente pequeño, vamos a decir, al sur de Europa, se transforma en una crisis mayor que involucra a todo el continente. Habría que estudiar, por supuesto, y entender qué lecciones tiene el mundo que aprender de lo que vive Grecia hoy.
El gobierno electo de Grecia llegó al poder con la promesa de no aceptar más medidas de austeridad del Banco Central Europeo y del FMI. Estas instituciones lo que quieren es que el gobierno griego haga nuevos recortes en el gasto público, pensiones, venda empresas del Estado que no resultan rentables. Y Europa, por su parte, dice que no está dispuesta a cargar con más préstamos. ¿Qué podemos entonces nosotros aprender de esta delicada situación? Bueno, amigos, esta noche trataremos por otro lado la situación en Oriente, siempre delicada, la ofensiva iraní, lo que está pasando con el ISIS en Siria y Irak y el proceso de paz de Palestina, que hemos visto pues que se está moviendo también. Hemos visto las fuerzas turcas, por otro lado, han intervenido la semana pasada contra refugiados sirios que cruzaban por un paso no regulado por la frontera, mientras que varios yihadistas intentaban impedir el lado sirio que estas familias pasaran a Turquía. Bueno, pero para hablar sobre este tema, ya yo creo que yo no debo de seguir hablando, que ha sido bastante larga esta introducción. Yo quiero darle la bienvenida a lo que es un verdadero estudioso, amigos, y amigo, por supuesto, que es el licenciado José Martí. José es un estudioso de la historia, de la pasada, de la que viene, es un analista de procesos sociales del mundo. José, yo creo que estudiosos como tú son los que nos gustan que sean asiduos invitados a este programa Entre Puntos, porque como yo digo siempre al final, es a través de los análisis de ustedes y sus experiencias que aprendemos a comprender mejor este mundo complicado que nos ha tocado vivir. ¿Qué tú crees, José? No, un gran placer. Gracias, Mónica. Para mí es siempre un privilegio poder compartir contigo aquí en este programa. Y sí, tú has mencionado brevemente algunos de los puntos que están afectando el balance y el equilibrio geopolítico en el mundo, ¿no? Si uno sigue la narrativa de a partir de lo que yo llamo una potencia reguladora de los conflictos, que en este caso sería la política exterior de los Estados Unidos de América, yo podría quizás determinar para mí 3 puntos básicos que pueden afectar la evolución política del mundo contemporáneo en el futuro inmediato. Uno de ellos es lo que llaman el pivote con China en la política asiática, donde debido al inmenso crecimiento económico que ha tenido la nación china en las últimas 3 décadas, está tratando ahora de imponer una hegemonía política sobre toda la región. En particular, toda esa área donde ha habido unas tensiones en el sur de la China, por donde se va a entrar lo que se llama el bowl rice, el círculo del arroz, sí, que es muy importante para la política exterior china para asegurarse una base alimenticia eficaz por un futuro ya más lejano. Para esa enorme población. Entonces ha habido una tensión ya con los Estados Unidos y con Japón por un predominio. Entonces ese es un punto que yo no lo puedo tratar muy a fondo porque es bastante complejo y la política exterior china es siempre muy secreta en ciertos aspectos, pero sí revela una intención ya por las declaraciones que han dado la estructura del Partido Comunista Chino de penetrar por lo menos en toda esa banda que va de Vietnam, que es el enemigo realmente tradicional de China, no el Japón, lo que hasta el arco de Birmania. Entonces sí, toda esa área, Tailandia, Malasia en cierto sentido, toda esa área de arroz y la península indochina será muy importante para el futuro de la nación china y la seguridad, como digo, alimenticia. O sea que vamos a resurgir de China y de Rusia en aspectos geopolíticos. Sí, ese es un aspecto geopolítico importante que yo creo que va a tener mucha incidencia en la próxima década. Y los chinos ya han dado manifestaciones con la creación del Banco de Infraestructura y Desarrollo. Sí. Ya están tratando también de usar todo ese enorme peso financiero que tienen, con 3-4 trillones de dólares de reserva, ¿no? Fruto de todo ese déficit por décadas con los Estados Unidos, han ido acumulando todo ese tremendo capital. Y hay una iniciativa también por parte de China que ha sido apoyada por algunos países, pero no por Japón y Australia, por todo el arco oriental del Pacífico, y no ha sido apoyado, de usar todo ese capital, crear una alternativa al Banco Asiático de Desarrollo, y con un proyecto que engloba más o menos 6-7 trillones,
cambiar toda la infraestructura económica de la región asiática. Entonces ya ese otro plan que va a necesitar una cierta hegemonía política en la región para entonces imponer todo el peso económico. Incluso se ha aliado también con los países de América en muchísimas iniciativas de inversión de los dos lados. Que también sí, esa también es una expansión para buscar recursos de materia prima también. Por ejemplo, Brasil y Argentina también le venden prácticamente toda la soja y los granos que tienen a China. Sí, es siempre una demanda insaciable, a pesar de que han tenido un control básico de la población, pero también hay que incluir ahora en la ecuación el otro 1.5 billones de la India, que también está surgiendo más o menos como una potencia emergente. Y es bueno que menciones ahí un asunto cuando hiciste la mención de la inmigración de los refugiados a Europa. Hay otro inmenso problema también de refugiados viniendo de Bangladesh y de Myanmar, que están yendo en botes y en todo lo que encuentren y terminan en las costas en Indonesia. Esa es otra tragedia, un cataclismo humano del cual prácticamente no se habla mucho, pero ya han habido decenas de miles que están también saliendo de esos países. Y decenas que se mueren en el camino. Bueno, sí, ahí ya es por cuestiones básicamente de extrema pobreza, no tanto la tensión política que predomina en Europa. El otro punto álgido también geopolítico mundial es el asunto de la política expansionista rusa con Putin, donde lo que quieren es más o menos otra vez reejercer la hegemonía política sobre todas las antiguas posesiones europeas del Imperio Soviético, dejando de lado las antiguas repúblicas islámicas, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán. Todo eso va a mantener más o menos una suerte de barrera contra el fundamentalismo islámico en el sur de Rusia, pero la intención, yo creo, de la nomenclatura rusa es de tratar de reimponer en todo ese arco de los países bálticos hasta Crimea, con la tensión actual en Ucrania, ¿no? Es de tratar de reimponer, y en el este europeo también, Eslovaquia, todos esos países pequeños, tratar de reimponer una suerte de hegemonía. Pero no entonces los islámicos. Ellos saben que ahí no van a poder entrar. Esto ya es dentro de la política tradicional que viene del Imperio ruso, ¿no? De esa expansión, y tener siempre una barrera de seguridad. Entonces, con este trauma de la invasión nazi en la Segunda Guerra, los rusos son muy sensibles a todas esas fronteras. Y por ejemplo, en los países bálticos, en Lituania, Letonia, ya hay una tensión marcada, y secretamente los americanos han enviado tropas también para reforzar la posibilidad de una penetración mayor de los rusos. Entonces ese es otro problema que yo veo en creciente tensión. Y naturalmente el punto donde siempre está la mayor tensión en el cercano oriente, con la penetración iraní. Tú ves que muchos interpretan como el cáncer del Medio Oriente, toda esa política que viene determinada por la tensión y la rivalidad que tienen con el aspecto sunita. Ellos siendo chiitas, entonces ahí ya se le agrega un ingrediente bastante explosivo de contenido ideológico y religioso, de interpretación de textos sagrados, que le da una virulencia a ese conflicto que no se tiene o no se observa en muchas otras regiones del mundo. Entonces tiene por ese lado eso, tiene la creciente ofensiva del grupo islámico de Irak y el Levante, el ISIS, ¿no? Que ya tiene esta idea también mesiánica de un califato islámico desde el Mediterráneo hasta la banda iraní, y ahora cubriendo también toda esta área en el sur de la península del Yemen y el Golfo, que penetra del Océano Índico al Mar Rojo, que es vital para, por ejemplo, comunicaciones y transportes petroleros a toda Europa. Entonces, toda esa área está en una extrema tensión, y el foco eterno, permanente de tensión, que es el proceso de paz en Palestina, que no parece tener fin, y que yo interpreto muchas veces como una deliberada, si no tergiversación deliberada, como una extrema ignorancia por parte de los medios de comunicación, cuando hablan de paz realmente. En la mentalidad islámica y árabe, la paz tiene otro sentido, una connotación que es salam al islam, o sea, la paz dentro del islam, que es una cosa muy diferente a la resolución de conflictos políticos como lo entiende el occidental. O sea, tú dices, José, que ambos grupos o ambos tienen posiciones
que se le llama paz, pero no quieren lo mismo. La paz solamente será posible bajo el control islámico, bajo la ley de la Sharia. Entonces se va a tener el salam, la paz. Mientras tanto, lo que hay es lo que ellos interpretan como una tregua, que es lo que existe periódicamente, tanto en Palestina y tanto como en las regiones ahora de Siria e Irak. Siempre lo que hay es una tregua, una hupna, como ellos le llaman, y en un momento dado vuelve y se reactiva. Bueno, eso es lo que hemos visto en toda la historia de los años que vemos. Pero pienso yo que estábamos en una negociación de paz y que hablábamos el mismo idioma y que la paz era respetar cada uno en su lado. Tú dices que no es así. Nos vamos a ir a la pausa para que cuando volvamos desarrolles este concepto. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Este verano en Wynn el mejor entretenimiento viene con todo incluido, solo con Multiplay, el único con internet 4G LTE, para que te lo lleves donde quiera que vayas. Ven a Wynn, arma tu combo de televisión, internet y voz con planes desde 1,100 pesos mensuales. Solicítalo llamando al 809-200-3000. Wynn Telecom, sé libre con el viento. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje.
Bueno, en este programa tenemos como invitado a José Martí y hablamos de la geopolítica mundial. En el segmento anterior hablábamos de lo que se entiende por la paz del lado de Palestina, por el islamismo, y del lado de Israel y Europa. José, quiero preguntarte, ¿hasta qué punto las declaraciones del Papa, y en este mismo sentido que hablábamos, que reconoció a Palestina como Estado, va a ayudar esto en la resolución del conflicto, esta cercanía que ha tenido el Papa Francisco? Sí, naturalmente el peso moral de una personalidad como el Papa va a tener una grave incidencia en el futuro proceso diplomático que han iniciado ahora la autoridad palestina, los organismos palestinos, para hacer que la comunidad internacional reconozca el Estado palestino, a pesar de que el Estado de Israel todavía no reconoce como tal este Estado. Entonces la proposición todavía es la creación de 2 estados en el área comprendida de la banda desde el Jordán, del río Jordán, al Mediterráneo, la frontera con Siria y la frontera abajo con Egipto. En esa pequeña área que llamamos Palestina, la posibilidad de crear un Estado palestino en Cisjordania, lo que llaman la banda del oeste, ha comenzado a adquirir una gran importancia en la comunidad internacional. Esta ofensiva ahora diplomática a través de las Naciones Unidas fue lo que causó la ruptura de las últimas negociaciones de paz en el 2014, antes de que se iniciara la tercera guerra en Gaza, en junio-julio. Sí. Hubo una petición que hizo la autoridad palestina de entrar en 15 organizaciones internacionales y eso violó los principios acordados para llegar a negociaciones entre Israel y Palestina. Entonces la nueva ofensiva va a ser establecer una nueva presión diplomática sobre el gobierno, en este caso de Netanyahu, para que reconozca el Estado de la Cisjordania, el Estado palestino. El problema que existe ahí, fundamental, hay varios asuntos que no permiten una resolución. Para mí esto va a ser siempre un conflicto a lo sumo manejado entre Israel y los palestinos, a menos que se concerte un acuerdo, pero hay puntos que son prácticamente irresolubles. Los palestinos van a demandar que Jerusalén Este, por lo menos, sea establecida como la capital de la Palestina, cuando ya tienen Ramallah en el centro de la Cisjordania, que podría perfectamente servir, como lo está haciendo ahora, como la capital de ese estado. ¿Tú no crees que ellos cedan No, la petición es esta parte, por lo menos, de Jerusalén, si no toda Jerusalén. Toda sería imposible. Sería imposible, y yo creo que es imposible. Pero una ya parte, también. quizás los israelitas pudieran... Bueno, la parte de las afueras, que está casi cerca ahí ya, porque hay que entender, ¿no? Cuando uno habla de Palestina, algo que yo he mencionado antes, estamos hablando de realmente cercanía, ¿no? Si usa la imagen del baluarte en el Parque Independencia, siendo la Israel, el Parque Colón es los palestinos. O sea, estamos hablando de distancia de 400, 500, 600 metros, donde si uno no se da cuenta termina en un territorio del oponente. Entonces quizás en Jerusalén Este podría ser, pero ya Jerusalén Este es un centro tecnológico mundial de primera, donde hay multitud de compañías israelitas, y yo no veo la posibilidad. Una de las posibilidades fue de acordarle mayores tierras en el sur de Israel, pero los palestinos rechazaron eso. Está el asunto de los refugiados palestinos, que argumentan que son ya 5 millones, los que vienen de la guerra del 48, la primera guerra. Ellos quieren que todos sean repatriados dentro del territorio israelita, lo cual es prácticamente imposible, porque entonces le daría la mayoría, con el 1,5 millones que ya tienen adentro, más 5 millones, más los 2,5 millones que están ya en Cisjordania. Estamos hablando de 9, 10 millones de palestinos. Sería mucho más que los israelíes. Ganarían cualquier elección, ganarían ellos sobre el partido, cualquier partido, ya sea laborista o el Likud judío. Pero entonces, José, mantener este status quo donde estas poblaciones están sufriendo terriblemente desde todos los puntos de vista, ¿qué es mejor? Bueno, esa es parte también de una cierta campaña de desinformación. Yo no diría que están sufriendo, quizás en Gaza, por la aglomeración y la exigüidad del territorio, haya más penurias, pero yo no creo que en Cisjordania la ayuda que da Israel en términos de humanitarios y económicos es inmensa, más la ayuda que ellos reciben
de la comunidad internacional, solamente los norteamericanos le envían 600, 700 millones. Hay una auditoría ahora de 2.000 millones que todavía no se ha resuelto con la comunidad europea. Ellos reciben más lo que reciben de las monarquías petroleras también. O sea, reciben una y entonces una el tratamiento de la franja de sustancial. Gaza, que está sobrepoblado, ¿por qué no se le da el mismo tratamiento entonces que a la otra parte? Se le da en cierta medida, pero Gaza es más autónoma todavía. Gaza recibió plena autonomía administrativa en el 2006. Sí. Para todos fines, Gaza es un estado político independiente. ¿Ves? Y siguen dependiendo todavía por la localización geográfica que tienen, dependen en gran medida de muchas cosas de Israel, que Israel la suple como quiera. Pero el caso de la Cisjordania, hay un problema ahí, como digo, de los refugiados de Jerusalén, y está el problema de seguridad, de que esas montañas en las provincias de Judea y Samaria son vitalmente estratégicas, y la posesión de esas montañas en un estado que no garantice, que no reconoce el Estado de Israel, plantea un problema serio de seguridad, que yo no veo a ningún gobierno judío dándola. Entonces, hasta que no haya una resolución de esto, comenzando por un reconocimiento del Estado de Israel por parte de los palestinos, yo no veo una solución a ese proceso de paz. Bueno, pero claro que tendría que haber un reconocimiento de parte de Israel del Estado palestino y del Estado palestino de parte de Israel. Pero no lo hacen. Y entonces la Franja de Gaza ahora mismo está independiente, no depende de Israel. Hay un acuerdo, no, hay un acuerdo con los palestinos, con la autoridad palestina, de un gobierno de pacto nacional que lo hicieron el año pasado. Pero ellos se juntan y por momentos también se separan. Hubo una guerra civil en el 2007 y Hamás ganó y se separó de la autoridad palestina. Entonces eso depende también de cómo va la política internacional y el apoyo que dan la Arabia Saudita o no, dependiendo. Ahora que existe esta tensión y este peligro creciente que tiene Arabia Saudita sobre la penetración iraní, con el conflicto en el Yemen, en el sur de ellos, es muy probable que se alivien un poco las tensiones en la Palestina, y yo puedo ver también en el futuro una alianza estratégica entre Arabia Saudita e Israel con Jordania, con los militares egipcios, para contraponer una valla protectora contra la penetración iraní. ¿Tú crees que los militares egipcios ahora mismo estarían dispuestos a hacerlo? Bueno, los militares egipcios de hecho tienen ya una sólida relación con el gobierno israelita, porque ellos tienen un problema muy grave con el reconocimiento de Hamás en Gaza como independiente. Inmediatamente se convirtió en un foco terrorista que penetró y está creando inmensos problemas en la península del Sinaí. Ahí tenemos una rama completa de Al-Qaeda, la península arábica, ha penetrado también, y hay una intensa guerra de guerrillas ahí entre el gobierno y Al-Qaeda, que no sale mucho en los periódicos, pero está latente ahí y que se está agudizando con los otros problemas que hay en la banda africana del Mar Rojo, con el Al-Shabaab en Somalia y los problemas en Kenia. O sea, todo se está realmente compaginando, está creando otro foco de conflictos regionales. Entonces, Al-Qaeda está aprovechando la pobreza de estos países africanos para entrar ahí y dominar. Bueno, los países africanos tienen también su propia ya organización, que es el Boko Haram, en Nigeria, en Maigudi, en la provincia del norte, con el Chad y con el Camerún. También es ya otro foco. ¿Pero cuál es la relación entre Al-Qaeda y esto? No, es una relación puramente ideológica. No creo que haya una relación todavía de comunicación militar entre ellos. Espero que no. Pero ya ahí hay una tensión muy grave en la República Centroafricana, en Mali, en el Chad y en Nigeria, en el norte de Nigeria, donde está este movimiento separatista, separar el norte y crear una república islámica ahí, bajo el predominio del Boko Haram, que como sabemos es una ideología bastante radical del fundamentalismo islámico y con unas características sanguinarias e insólitas, ¿no? Entonces, a eso se agrega que con todos estos grupos islámicos y con el problema de la inmigración, una cosa que agudiza la inmigración desde Libia es que hay un inmenso tráfico de esclavos en el África subsahariana que va desde la Mauritania hasta la Arabia Saudita en el Mar Rojo. Entonces, pero cientos de miles de mujeres y de niñas son intercambiadas en ese mercado de esclavos. Muchas de ellas son suplidas a las monarquías árabes y muchas de ellas terminan también como inmigrantes
por vía de estas organizaciones criminales que tú hablabas, y son puestas en Libia y son mandadas ahora. Es increíble que Libia, después del derrocamiento de Gaddafi, pues presente más problemas de los que tenía antes, tanto para ellos mismos como para la comunidad internacional. Es que ahí se creó, con Gaddafi fue uno de los ejemplos de la famosa primavera árabe, donde yo creo que la política norteamericana, Barack Obama, confundió lo que él creía que era un movimiento democrático, no cuajó muy bien, y entonces ese vacío que se creó al deshacerse de Gaddafi por un lado y de Mubarak en el Egipto, ese vacío fue llenado por el fundamentalismo islámico. Entonces, que siempre Libia, se dijo del peligro, pero la no, Libia se ha convertido en un foco terrible, un foco de infección en toda el área, y ya están también penetrando en Tunisia, y de ahí también lo están estableciendo como una base. El ISIS en Siria, Irak, también tiene ya una base importante en Libia, y están apuntando a ese sueño otra vez del califato, como dicen ellos en su propaganda, de que la bandera del grupo islámico ondee un día sobre la colina del Vaticano. ¡Wow! Entonces ese sueño milenario de la conquista de Europa, que a nosotros nos parece como una fantasía, pero es muy real en algunos de esos grupos radicales, que no paran de crecer, lamentablemente agregan cada vez más adherentes. Dios mío, bueno, la verdad es que este es un mundo distinto, es otro mundo que apenas conocemos, este mundo islámico. Vámonos a la pausa, José, y cuando volvamos, pues también vamos a hablar de que si realmente algunos países están preparados para una vida democrática, ¿cómo pensamos que iba a pasar con la primavera árabe, en el caso de Libia, por ejemplo? O si a veces estos países necesitan un control más fuerte, llámese militar o como quiera llamarse. Y también vamos a hablar del poder de Irán, qué va a pasar con Irán y las negociaciones, incluso Irán-Estados Unidos, hasta qué punto van a cuajarse. Nos vamos a la pausa y después de estos comerciales volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Este verano en Wynn el mejor entretenimiento viene con todo incluido, solo con Multiplay, el único con internet 4G LTE para que te lo lleves donde quiera que vayas. Ven a Wynn, arma tu combo de televisión, internet y voz con planes desde 1,100 pesos mensuales. Solicítalo llamando al 809-200-3000. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar.
tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, José, ¿qué crees que va a pasar con las negociaciones con Irán? Y la relación un poco también en este segmento del grupo del Estado Islámico, del ISIS, cuáles son los focos más importantes. Pero primero háblame de Irán. ¿Qué va a pasar con las negociaciones de Estados Unidos? ¿Qué hará Obama? ¿Cómo repercutirán estas negociaciones en el mundo? Sí, cómo no. En el caso de Irán, yo creo que es un problema que viene infectando la política exterior desde 1979, cuando se declaró la revolución iraní. Yo creo que en este caso, ya en su segundo periodo, Barack Obama quiere desesperadamente dejar algún legado permanente que pueda servir como símbolo de la política exterior de su administración, que no ha sido muy eficaz en el caso del Cercano Oriente, como ya vemos en el estado de caos y anarquía en que se encuentra actualmente. Yo creo que la política ha estado dirigida más bien por buenas intenciones y por este ferviente deseo de la administración de creer de que en una mesa de negociaciones con argumentos razonados y bien elaborados se puede convencer a un enemigo implacable, como es este caso de los ayatolás en Irán, que tienen también sus objetivos regionales y su propio deseo de tener una hegemonía política como le corresponde a una potencia como Irán en esa área del sudoeste asiático. Entonces hay un acuerdo aquí en el caso de este convenio nuclear de tratar de persuadir a Irán de alguna manera de volver a la comunidad internacional concediendo, haciéndole ciertas concesiones. Una de ellas va a ser de que no va a haber las inspecciones que se creía en el acuerdo original. Sí. Están supuestos a terminar el acuerdo el 30 de este mes, de junio. Sí. Pero ya los iraníes han dicho que ellos, contrario a lo que dijeron primero, no van a permitir una inspección sistemática de instalaciones nucleares. Entonces ya hay un primer entorpecimiento al acuerdo original. Está el asunto de las sanciones económicas, las cuales ellos quieren que se levanten sin dar nada a cambio. Y yo creo que en ambos aspectos Obama va, y el grupo de los 5, con alguna resistencia por parte de Francia, yo creo que van a llegar a un acuerdo más o menos transitorio,
van a firmar, van a abrir de nuevo las fuentes de financiamiento al gobierno iraní, que no va a hacer más que reforzar esta estructura teocrática del régimen. Yo no creo que Irán va a utilizar este armamento nuclear, que no sea como una manipulación política de sus rivales. O sea, ¿tú no crees que sea peligroso para el mundo? Puede ser peligroso, pero realmente detonar ese botón nuclear es una decisión apocalíptica. Sí, señor. No, en el caso porque Israel inmediatamente va a replicar hacia ellos. Entonces, hasta llegar a este punto de exterminación es una hipótesis que yo no me atrevo a afirmar. Pero sí va a crear una creciente presión a largo plazo, sobre todo con la preeminencia que está adquiriendo ahora el grupo islámico sunita del Levante. Sí. Yo veo una confrontación aguda entre chiitas y sunistas, y eventualmente el chiismo también va a tender a desaparecer. Porque estamos hablando de 1.3, 1.4 billones de sunitas contra 200 chiitas. Entonces, en el mundo, el caso de un conflicto abierto, yo no creo que puedan subsistir con todo y el armamento nuclear. Porque esto también es una consecuencia inesperada de esta política de apertura nuclear hacia Irán, es que va a crear una carrera armamentista igualmente nuclear, donde Arabia Saudita ya se está adquiriendo ayuda técnica del Pakistán para crear su propia bomba nuclear. Y Turquía seguirá y seguirá Egipto. Entonces es peligroso también, José, porque se va a desarrollar en el mundo árabe un armamento nuclear tremendo, y aunque tú dices que detonar este botón no hay que pensarlo muy bien, en algún momento una persona que no esté muy clara incluso pudiera hacerlo. Es una consecuencia inevitable, porque desde el momento que tienes un predominio nuclear de un rival como Irán, pues las otras regiones también van a tratar de armarse. Fue lo que pasó cuando Obama, hace 2 semanas, llamó a un concilio en la Casa Blanca, en Camp David, con todos los líderes árabes de las monarquías petroleras, para tratar de convencerlos a ellos de la utilidad de este acuerdo nuclear con Irán, y ninguno de los reyes asistió a Camp David, mandaron asistentes. Entonces ahí es una política firme de oposición y de miedo, de seguridad ante ese horizonte nuclear iraní. José, nos tenemos que ir a la pausa, pero a mí me preocupa algo de lo que hemos hablado y analizado aquí en este programa, y es justamente que tú has afirmado, y vemos que los hechos han dicho que es verdad, que enemigos fuertes y situaciones extremas no se pueden solucionar muchas veces tan solo con razones y con sentarse a una mesa a negociar, y prueba de esto también es que, por ejemplo, Gaddafi, al irse de Libia, que no era conveniente, que era un dictador, pero ahora todo está peor. Entonces, ¿qué vemos? Qué difícil es saber pues cómo agarrar el sartén cuando está caliente. Claro. Porque ¿qué hacemos si no es negociar, si no es sentarnos a discutir con razones? Nos vamos a la pausa, y cuando volvamos, pues cerramos todos estos temas y vemos tus análisis y pareceres. Volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre.
Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Bueno, José, dentro de este escenario geopolítico que tú mismo has dibujado, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuáles son los puntos más álgidos? ¿Qué va a pasar? Porque hemos dicho que la negociación no es suficiente. ¿Cuál es tu opinión? Sí, cómo no. En este caso, por ejemplo, el Cercano Oriente, ¿no?, que está en un estado de caos y anarquía, todos estos estados nacionales combatiendo entre ellos. Para mí, lo esencial, como al comenzar el programa dije, hay una potencia normalmente en la historia mundial, en la historia universal, siempre ha habido una potencia que se encarga, que es responsable de regular todos estos conflictos internacionales que tradicionalmente agobian el mundo. En este caso le toca ese rol a los Estados Unidos de América. En la administración de Barack Obama ha penetrado esta insidiosa idea de que una política de derechos humanos y de conciliación tiene que tomar primacía sobre una política centrada en lo que yo llamo la fuerza. Esta fuerza siempre es interpretada de una forma como una agresión imperialista, como una agresión dirigida a preservar los intereses económicos naturales, ¿no?, en una superpotencia. Pero es esta fuerza también en la historia la que asegura el establecimiento y el mantenimiento de las relaciones económicas, políticas y culturales entre las naciones. Es lo que le da cohesión y es lo que le da una seguridad y una estabilidad. Este sentimiento de seguridad y estabilidad ha sido dejado de lado, comenzando con la estrategia de la primavera árabe, que fue interpretado como un movimiento de democratización y ha generado esta relativa dejadez de los norteamericanos en esta región del Cercano Oriente, lo que ha llevado al estado actual de caos y anarquía. Esta situación que está sucediendo en el creciente fértil, en Siria y en Irak, con el grupo islámico de Irak y el Levante, es una situación muy seria que puede generar una insurrección general y llevar a la región a un mayor estado de caos y a una confrontación directa eventualmente con la única potencia occidental en el área, que es Israel. Sí. Entonces la idea, como la expresa al-Baghdadi, ¿no?, Bakr al-Baghdadi, el jefe de la ISIS, es realmente reinstalar este sueño del califato islámico e imponer la ley islámica de la Sharia, a lo cual cada vez que sucede una gran ofensiva como tomaron Ramadi, como tomaron la histórica ciudad de Palmira, y cuando resulta un exitoso ataque terrorista como el caso de Charlie Hebdo en París, contrariamente a lo que uno pensaría, eso genera aún más adherentes al grupo islámico. Inmediatamente miles de jóvenes lo ven como una causa noble y entran a formar parte de estos ejércitos de marginados, si se puede llamar así, y están creando cada vez una mayor tensión que se va a agregar a la capa esta adicional de la penetración iraní y va a generar para mí lo que va a ser un estado de caos total en el Cercano Oriente, que eventualmente con el asunto de la inmigración islámica se va a transmitir también a Europa. La verdad es que es delicada la situación, ¿eh? Bueno, yo iba a mencionar, ya para terminar, el asunto de Grecia, por ejemplo, ¿no?, el fracaso de las negociaciones. Va a crear también otro punto débil, no solamente en Grecia, sino todo en el flanco sur
de la OTAN, ¿no? En Europa, con España, con Italia y con Grecia, que se va a agudizar más aún con esta penetración de inmigración islámica. Entonces vamos a tener estados semifracasados fuera del sistema del euro y de la política comercial de la Unión Europea y expuestos a este fenómeno de la inmigración, lo cual también va a transmitir como un virus este asunto, entre otros, del fundamentalismo islámico ya en tierras meramente europeas. Por eso es muy peligroso lo que está pasando en Grecia económicamente y no le conviene a nadie que se tenga que salir del euro. Bueno, va a haber un acuerdo, no sé, tiene que haber un acuerdo para el jueves, jueves 18, pero los griegos realmente, el electorado se resiste a seguir esta política de austeridad del Fondo Monetario y curiosamente pero el Fondo Monetario también hizo lo contrario en el caso de Ucrania hace 3 días y le concedieron que hicieran desfalco en sus bonos y van a continuar. Por miedo a Rusia, ¿no? Por miedo, por el asunto político de la expansión rusa. O sea que ahí hay una doble moral, pero volviendo a lo que tú decías de que son ejércitos de marginados y se aprovecha, por ejemplo, el Estado Islámico o cualquier movimiento subversivo para penetrar. Es bueno también decir que tú hablaste de que Estados Unidos muchas veces se le acusa de imperialista y desarrollaste una teoría válida, pero hay que tener mucho cuidado porque entonces no se pueden desarrollar ejércitos, como tú dijiste, de marginados, pero tampoco podemos soltar las fuerzas. Entonces esto trae un problema tanto real como de interpretación, que muchas veces se acusa a Estados Unidos de ejercer una fuerza a la fuerza, valga la redundancia, que a veces tiene que hacerlo. Bueno, ese cáncer como yo lo veo del grupo islámico, eso hay que ponerle de alguna manera coto. Entonces, si las potencias europeas no lo van a hacer, Francia e Inglaterra, le corresponde a los Estados Unidos, porque los rusos deliberadamente se quedan fuera de eso, y los chinos ni hablar. Pero le toca, ya esta política de bombardeos no es eficaz, eso tiene que ser desalojado con tropas en el terreno y tratar de detener a lo máximo esta ofensiva, porque para mí va a continuar y estamos arriesgando ahora de que esto se expanda también a toda la banda sur de la costa mediterránea, desde Libia hasta Marruecos, y entonces vamos a tener 2 flancos, uno en el oriente y otro en el sur, ya atacando estas tierras bueno, la verdad es que eso sería terrible y hay que pararlo a toda costa. Bueno, para de subir, y entonces, por ejemplo, Occidente, hay un asunto también cultural y moral, que no se habla prácticamente. La población cristiana en el cercano oriente está en la ruta del exterminio. En Siria, que es la comunidad más antigua después de Jerusalén cristiana, de 250.000 deben quedar 25.000, 30.000 cristianos. Bueno, realmente esto ha sido históricamente, porque hasta del Líbano, toda esta migración que vino para acá era también por el maltrato. En el Líbano ha disminuido, en Irak también había una población de casi 1 millón, también han disminuido, en Egipto ni hablar. Las mayorías siempre arropan. José, no nos queda más tiempo, la verdad es que estos temas son sumamente interesantes y no te preocupes que no te vamos a dejar ir de Santo Domingo, tu isla, tu tierra, sin que vuelvas entre puntos para seguir analizando estos temas tan interesantes, como yo digo, a partir de estas experiencias y análisis de nuestros invitados, aprendemos a entender mucho mejor este mundo maravilloso, espléndido, pero complicado que nos ha tocado vivir. Recuerde que puede ver este programa los domingos a las 10:30 de la noche en el canal 24 Santo Domingo TV, a las 12 de la noche en el canal Teleradio América, canal 45 o 12, o los miércoles a las 3 de la tarde en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana.